Bienvenidos a un nuevo episodio de Legado Cinematográfico de Bigas Luna. Hoy tenemos el gran placer de hablar con Celia Orós, esposa de Bigas Luna y productora ejecutiva de sus dos últimas películas, Yo soy la Juani, de 2006, y Didi Hollywood, de 2010. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Legado Cinematográfico de Bigas Luna. Les habla Santiago Fouz Hernández, trabajo en la Universidad de Durham y junto a Carolina Sanabria de la Universidad de Costa Rica, que está aquí hoy con nosotros, presento este podcast. Hoy tenemos a una invitada muy especial, Celia Orós. Hola, Celia. Hola, ¿qué tal? Celia, esposa de Bigas Luna y colaboradora en muchos de sus proyectos, aparece también en el documental póstumo Vigas por Vigas. Y bueno, es un placer tenerte aquí con nosotros hoy, Celia. Es evidentemente muy importante, muy especial contar con tu presencia y gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a ti. Desde luego que pocas personas, Celia, conocieron al protagonista de este podcast como tú, y aunque el podcast no se centra en su biografía, sino en su trabajo, nos interesa mucho tu perspectiva de primera mano como testigo, digamos, de su proceso creativo. Y me gustaría empezar por ahí, ¿no? ¿Cómo era el día a día de Bigas Luna? Y con una obra tan extensa nos imaginamos que estaba creando y pensando en proyectos constantemente, ¿verdad? Pues en realidad sí, porque claro, ese es el problema que tienen los creadores, ¿no? Que no dejan nunca la mente en calma. Pues no sé, Vigas siempre se levantó muy temprano, pero tipo 5 de la mañana, si no tenía ningún guión en marcha, que si lo tenía ya no eran las 5, eran las 3 a lo mejor, ¿no? Y bueno, se ponía a trabajar. Siempre decía que le gustaba hacerlo a estas horas de la noche o de la madrugada, como prefieras, porque luego durante la mañana tenía muchísimas llamadas de teléfono que tenía que atender o que quería atender. Entonces, bueno, él trabajaba pues hasta las 9 de la mañana, por ejemplo, luego tomaba un desayuno y luego se marchaba a caminar con sus perros, pues que casi huían de él porque eran un par de horas o 3 de caminar por el monte y, en fin. Y evidentemente continuaba dándole vueltas a la cabeza con el proyecto que tuviese en marcha. Y bueno, durante el día para descansar, él pintaba, con lo cual, en realidad, según cómo lo mires o según quién lo mire, nunca descansaba en realidad, porque era un trabajo creativo detrás de otro trabajo creativo. Pero a él lo de pintar le relajaba mucho y le permitía tocar la materia. Es decir, él siempre dijo que las películas, mejor dicho, que los cuadros enfrente de las películas tenían la ventaja, entre comillas, de que los podía tocar, ¿no? Podía tocar lo que ponía, la materia que ponía, o las hierbecitas que les incluía, o las tintas con las que pintaba, o las infusiones de té que también lo hacía, o un pintalabios, o cosas así. Eran cosas tangibles. Y bueno, ese era el día de Vigas, así hasta las 9 de la noche y después de cenar, pues muchas veces continuaba pintando, eso sí. No me extraña que fuera tan productivo, ¿no? Y bueno, poner sobre la mesa, Celia, un tema muy importante que de hecho se ha investigado un poco en análisis de sus películas, que es esta diferencia entre la pintura y el cine y el hecho de que, bueno, pues muchos críticos, entre ellos los que estamos aquí hoy presentes, pues hemos hablado de lo táctil que es su cine, ¿no? Y que de hecho parece a veces que las imágenes casi se pueden tocar, ¿no? Pero hablando del arte, Celia, que mencionas que a veces pintaba para descansar y evidentemente era muy productivo también en su faceta de artista, en vida Vigas disfrutó del éxito crítico y comercial de muchas de sus películas, de todas en realidad, como director. Para muchos espectadores y fans de su cine, su obra artística sea quizás menos conocida. Bueno, de hecho, en las exposiciones que tú organizaste, el otro Vigas Luna, y bueno, sé que hay otras exposiciones pendientes, hemos hablado también con Betty Vigas y hemos hablado de proyectos que tenéis entre manos ahora para seguir promocionando esta obra, pero también en las exposiciones itinerantes de su arte que siguen
produciéndose. Yo creo que estas exposiciones han ayudado mucho a dar a conocer esa otra faceta de Bigas Luna, ¿no? Y han, desde luego, y continúan revalorizando su obra como artista. Desde tu punto de vista, ¿qué relación hay entre estas dos facetas de Bigas Luna? Su faceta como pintor, pero también escultor, fotógrafo, y su faceta como cineasta. Pues yo creo que tanto su vida plástica como su vida cinematográfica están muy entrecruzadas. Es decir, ya te acabo de comentar, ¿no?, que él trabajaba en un proyecto, en una película, y de la misma manera que por ejemplo, con la trilogía ibérica, luego hizo una serie de montajes fotográficos, de fotografías de los propios rodajes, o de momentos de descanso en el rodaje, o de, yo qué sé, de sesiones de maquillaje, etcétera. O, por ejemplo, la serie de las Lactatios tienen que ver con la teta y la luna. Es decir, al utilizar la pintura no con idea de enseñársela a nadie, sino simplemente de él relajarse y plasmar pues lo que tenía en la cabeza, yo creo que están absolutamente interrelacionadas una cosa con la otra, por completo. Tanto en su vida diaria, porque ya te comento que fotografiaba y pintaba mientras descansaba de pensar en la película, como en su vida artística. Celia, Muy interesante. sí, bueno, un gusto, como te dije hace un momento, de estar contigo otra vez. Gracias. Igualmente querría volver al tema de la exposición de el otro Bigas Luna, que de hecho Santiago y yo tuvimos el placer de poder visitar contigo como guía en Tarragona, pero que también esta exposición visitó otras ciudades como Málaga y Zaragoza. ¿Podrías contar, explicarle a nuestros oyentes el contenido de esa exposición, las obras más destacables, básicamente? Pues encantada. Bueno, voy a ver si sé hacerlo. Ya le comentaba a Santiago que toda su obra tiene que ver con las películas. Por ejemplo, no sé si recuerdas que había una serie que se llama Guiones, que son pinturas que están realizadas en hojas de guiones desechados. O sea, como ya sabéis, los guiones tienen varias lecturas, se escribe un guión, luego se corrige, luego se vuelve a corregir, y en aquel momento el uso del ordenador no era tan común como ahora, y además hace falta imprimirlo porque hay que hacer correcciones manualmente de alguna manera, porque lo tienen que ver otras personas. No solamente se imprimía una copia, sino varias, pues para alguien del equipo. Entonces él estas hojas, por ejemplo, las dejaba envejecer al aire libre, les ponía trozos de hierro, o a lo mejor una hoja de un árbol o una piedra, y las dejaba a la intemperie para que adquiriesen esa pátina de envejecimiento, y luego sobre ellas, eligiendo las que más le gustaban, pues hacía los cuadros que hacía. Esto en cuanto a los guiones. Luego ya he comentado que la serie de Lactatios, que son mujeres que dan el pecho generalmente al mar, tiene que ver con la película La teta y la luna, que no sé si recordáis que Martina apretaba su pecho y salía un chorro de leche del que bebía el protagonista, que era el Tete, el niño pequeño. Luego, por ejemplo, la serie Lonas, que son unas obras enormes de prácticamente 3 por 3 metros, están hechas sobre lo que fueron las paredes de la nave donde se hizo la instalación de España en la Feria Universal de Shanghai en el 2010. Entonces las pidió, se las regalaron, y vino un container con estas lonas, que hizo falta una grúa para que las descargase porque eran piezas enormes, que luego él dejó en su huerto absolutamente a la intemperie, y allí fueron adquiriendo pues caracolitos que se les quedaban pegados, trozos de hierbas, pisadas de animales, lluvia, barro, de todo, y luego sobre esta base él hizo sus obras.
en fin, no sé, todo tiene, todo lo que había en la exposición también, ahora recuerdo, por ejemplo, los collages, también tienen trozos de... Él tenía la costumbre de tomar muchas notas en estos blocs de notas, que son en un formato cuadradito de 10 por 10, y con ellos también, aparte, además de cuadros, hizo collages, hizo también collages con trozos de fotografía de algún ensayo de alguna película. En fin, toda su obra plástica de alguna manera está relacionada con su obra cinematográfica. O sea, todo tiene mucho que ver. Sí, estaba justamente pensando en eso mismo, que era lo que también Santiago había aludido al principio. Y es que a partir de entonces han tenido lugar otras exposiciones de su arte, de las que ya tuvimos la ocasión de hablar con Betty Vigas en otra entrevista para este podcast. Quería preguntarte en ese sentido, Celia, si se esperan más exposiciones para los próximos años. Pues teníamos un macroevento preparado para que incluía, era todo, era un poco arte plástica, eran las películas, eran coloquios, era un poco de todo para el 2020, pero con todo esto que ha pasado quedó parado. Y la verdad es que no me atrevo a dar ninguna fecha porque, ¿sabes? Vamos atrasándolo y atrasándolo y atrasando, va tomando forma y otra forma y diferente. Y en principio ahí está preparado, parece ser que se presentaría en Madrid, pero no puedo decir ni cuándo ni finalmente cómo, porque todo ha ido cambiando con todos estos acontecimientos que nos van ocurriendo y ahora mismo tampoco sé decir qué ocurrirá con todo ello. Pero sí, nunca hemos dejado de intentar enseñar esta otra faceta de él. Muy bien, Celia. Pues quería pasar un poquito a hablar de las películas, ¿no? Y bueno, recuerdo el documental Bigas Luna, el buen anfitrión, en el que apareces y hablas del proceso inmersivo en el que te veías involucrada muchas veces durante la preproducción de algunas películas, ¿no? La preparación. Mencionabas el ejemplo que me pareció muy interesante de cómo habíais vivido en casa a la luz de las velas mientras se preparaba Volaverunt, ¿no? No sé Sí. si tienes alguna anécdota, algún ejemplo que te gustaría compartir. Bueno, aquello fue apoteósico, porque además tenían que ser velas de sebo, ¿no? Ahora resulta que me enteré en aquel momento que había velas de muchos tipos, o sea, hay velas, no sé por llamarla de alguna manera, acrílicas, que no manchan, ni prácticamente hacen cera, no, tenían que ser velas de las antiguas. Y bueno, tengo una colección enorme de candelabros de todo tipo, porque era un piso precioso en Madrid, enorme también, todo lleno de candelabros y vivíamos a partir de la que se hacía de noche con luz de vela todo el día, todo candelabros, la cena con candelabros, irte a dormir con candelabros, desmaquillarte con candelabros, todo velas. Que bueno, a ver, es muy interesante y te transporta, ¿no?, a otros momentos de la historia, pero bienvenidas a la luz artificial, ¿eh? Porque claro, aquello tenía muchas dificultades, aparte del relativo peligro, ¿no?, de que se incendie algo, porque se podían caer o yo qué sé. Pero sí, luego también en Volaverunt también aparece la secuencia de los ortolans, de las cenas aquellas que comían estos pajaritos diminutos que no encontrábamos por ningún sitio, y al final un amigo nos trajo no sé de dónde, hicimos todo el ritual, los cocinamos, y entonces son unos pájaros que evidentemente limpios y cocinados se tienen que meter de una vez en la boca y masticar todo el pajarito entero con sus huesecitos y todo, tapada la cabeza con una servilleta grande que hubo que confeccionar porque las que vendían en las tiendas no eran suficientemente grandes, para que no se evapore ningún tipo de aroma del hortolán. En fin, no sé, eran momentos, la verdad es que eran muy interesantes también, porque aprendes de la historia y aprendes costumbres y también ves cómo un creador lleva a cabo el proceso de realizar. Para mí es una hazaña hacer una película, o sea, por todo lo que implica, ¿no? Y sí, bueno, yo lo que más recuerdo en este momento es lo de Volaverunt, que fue apoteósico, sí.
sí, sí. Muy interesante, me imagino que sí, cada película tendría su preparación, ¿no? Y toda esa inmersión en distintos mundos. Hemos hablado en otras ocasiones también con Santiago Garrido sobre el proceso de preproducción de Yo soy la Juan, y también hemos hablado con Carmen Chávez de esta preparación. O sea que sí, queda muy claro que había un proceso muy largo antes de llegar al rodaje, ¿no? Sí. Como suele pasar, pero está claro que esas películas muy, muy bien preparadas. Los oyentes más conocedores del cine de Bigas Luna tal vez recuerden tu pequeño papel en Reborn, y me pregunto si tienes algún recuerdo de aquella experiencia, si lo quieres compartir, o alguna otra aparición en una película de Bigas Luna como extra. Madre mía, aquello fue mi única y exclusiva aparición en una película de Vigas, porque eran nuestros primeros tiempos. De hecho, yo creo que nuestra relación empezó ahí y no aparecí nunca más. Hombre, en aquel momento fue muy, no sé cómo llamarlo, muy interesante fue, porque era introducirte en un mundo, el mundo de un rodaje de una película que es, no sé, una cosa absolutamente diferente de cualquier otra que puedas vivir, ¿no? Y sí, sí, fue interesante actuar, o sea, hablar, sí, moverte de una marca que te ponen y la cabeza tiene que moverse hacia un lado y hacia otro de otra manera porque la luz entonces cambia. Bueno, claro, la gente cuando vemos una película, no, afortunadamente no pensamos nunca en todas esas cosas, pero están ahí, ¿sabes? Y sí, sí, bueno, fue muy interesante, pero para una vez, ¿eh? Nada más, nada Y más. también tienes una presencia destacada en el documental Vigas por Vigas. En este caso, ¿cómo viviste, Celia, la experiencia de volver a verte en pantalla, pero esta vez con una participación bastante más destacada? El documental Vigas por Vigas está extraído de 670 cintas que Vigas grabó de diferentes momentos de su vida. Es decir, estábamos en una comida o en una cena tal y ponía la cámara y iba grabando cosas, ¿eh? O iba caminando por el monte y entonces le contaba a la cámara tal y cual. De todo ese material se hizo una selección que fue larguísimo de hacer porque había mucho, y Santiago, gracias a Dios, aceptó montarlo y, como si dijésemos, redirigirlo, pero el material estaba rodado por Vigas, por eso la película se llama Vigas por Vigas, porque está rodada por él. Y claro, de esa forma, yo no es que tenga una presencia muy notable, es que era mi vida, es decir, lo que Vigas grabó era nuestra vida, era nuestro día a día, ¿no? Momentos cotidianos que me dan muchísima vergüenza que aparezcan y que la gente los vea, pero bueno, están ahí. O sea que no es que tenga una presencia muy destacada, es que yo vivía allí, es decir, no tenía que actuar, eran tomas hechas por él de alguna manera y en broma robadas. O sea, él no te preguntaba si te grababa, ponía la cámara o qué hacía, él la ponía y grababa lo que quería, ¿sabes? Así que sí. Y Celia, ya nos has hablado de este documental y del proceso de participación en algunas, en tu vida cotidiana, pero cuéntanos cómo vivías con las películas propiamente de Vigas, el proceso de preproducción, producción y postproducción. Si tienes alguna película favorita, y por un lado, y por otro, ¿en cuál de esas fases te sentías más cómoda? Pues en realidad no tengo ninguna película favorita, todas me parecen maravillosas, todas tienen un porqué y un cómo y todas son tan distintas y sí, estaba muy implicada por la misma razón que decía antes, porque vivía con él 32 años y para mí el momento más distraído y quizá más relajado, porque era la preproducción, porque era buscar localizaciones, visitar sitios, pensar en actores y en actrices,
conformar de alguna manera el equipo. A ver, yo no era de casi ninguna, fui parte implicada como productor solamente de 2, de La Juani y de Didi Hollywood, pero en las demás pues siempre comentábamos el proceso y yo lo acompañaba. A él le gustaba que le acompañase en sus viajes y bueno, era muy bonito, era el inicio de algo, ¿no? Era conocer un paisaje o que luego veías en la pantalla, en fin, a mí me gustaba mucho la preproducción, sí. Gracias, No sé, Celia. no sé qué más me has preguntado, ahora me he perdido un poco. No, eso mismo, en cuál de las fases te sentías más cómoda, pero sí, se entiende porque es una parte de creación inicial que no se sabe cómo va a, a suceder, Claro, la ilusión del momento. claro. Mencionabas, Celia, las 2 últimas películas que se estrenaron en vida, que fueron Yo soy la Juani y Didi Hollywood, y en las que, como decías, fuiste productora ejecutiva. No sé si nos puedes contar algo más de esta experiencia, qué recuerdos tienes de esos 2 rodajes. Y bueno, el papel de producción tiene su trabajo también. A lo mejor los oyentes no saben exactamente qué consiste, si nos lo podrías explicar. Bueno, un productor ejecutivo es el que lleva la carga de distribuir y gastarse de alguna manera el dinero que cuesta la película. Nunca fui productora sola, siempre eran coproducciones, o sea que al menos tenía con quién repartir esa carga. Recuerdo un trabajo muy interesante, muchísimo trabajo y muchísima responsabilidad. La verdad, me gustó hacerlo porque además él quiso que lo hiciese. Yo en ningún momento tenía la intención de dedicarme a hacer de productora, pero fue muy interesante, muy, muy, muy estresante y desde luego ya soy muy mayor, pero tampoco me dedicaría a ello en este momento, ¿entiendes? Y bueno, una película tiene mucha responsabilidad porque hay mucha gente detrás, hay un equipo muy grande. Hay el problema de la climatología, hay las localizaciones, que pueden pasar 1000 cosas. Ahora de repente recuerdo el rodaje de Huevos de Oro en Miami, que yo no era productora para nada, que hubo una noche, hubo un huracán y todo el escenario se fue al suelo, se ha vuelto a montar todo. Es todo esto, es hacer de productor ejecutivo, es decir, y en aquel momento yo no me tuve que ocupar de nada, pero en las otras 2 sí, y bueno, fue muy interesante. Es un trabajo, el hacer cine es un trabajo precioso que generalmente la gente no sabe en qué consiste. Y bueno, mucho trabajo. Es que no sé qué más decirte. Me gustó mucho, pero seguramente no repetiría. Y me imagino que quedarías muy contenta con esas 2 películas, ¿no, Celia? Sí, quedé muy Que además sí, fueron películas. sí, muy contenta, mucho. Muy bien, bueno, pues nos vamos acercando ya al final de la entrevista y quería regresar brevemente al documental póstumo Vigas por Vigas. En otros episodios de este podcast hemos escuchado, como comentaba antes, a la guionista Carmen Chávez y también en la temporada anterior del podcast hablamos en varias ocasiones con Santiago Garrido. Y bueno, pues sabemos sus perspectivas, ¿no? Y un poquito más de la tuya, ahora que nos comentabas cómo fue la filmación durante varios años de estos vídeos personales, ¿no? De estos videodiarios. Un proceso muy laborioso, sin duda. Y yo me pregunto si estos diarios Vigas los estaba rodando con la intención de hacer un documental o un especial ¿Y crees también que podría haber distintas versiones de esta película, ¿no? Porque desde luego que el documental quedó muy bien, pero uno siempre se pregunta, a veces seleccionando el material de forma distinta podría haber quedado otra visión diferente. No sé si podrías comentar esto un poco. Pues Vigas rodó todo este material un poco como si fuese su diario. A él le daba pereza escribir sus ideas y sus cosas. Y a pesar de todo ello, desde luego tomaba muchas notas, pero yo creo que lo rodó, bueno, no creo, estoy segura, lo rodó como un diario, como un plasmar momentos de su vida
Y a él le interesaba mucho haber hecho una película sin actores profesionales, una película de la vida misma. Yo creo que de alguna manera él habría querido hacer un montaje de todo esto, bueno, como algo así, alguna cosa natural, sin grandes escenarios ni nada parecido. Claro, estoy segura que si él la hubiese montado, seguramente habría sido distinta, esto por supuesto, ¿no? Pero nunca podremos saber qué habría hecho, lamentablemente. Gracias, Celia. Sí, Celia, y finalmente, para terminar, nos has dicho que estabas trabajando en la conservación y difusión del trabajo de Vigas como artista. Yo sé que con el estado actual de la pandemia es muy difícil pues plantearse eh, propuestas de fechas, pero no sé si quieres compartir algo más con nosotros sobre tus proyectos actuales. Pues mira, precisamente hoy he tenido una reunión con el que fue su galerista hace muchos años y con su hija Betty, y estamos planteándonos el mundo de los NFTs y del metaverso. O sea, yo, qué pena que Vigas no esté, porque con lo que le gustaba la tecnología estaría enloquecido con todas estas cosas. El mundo del arte ha cambiado muchísimo, muchísimo. Y bueno, no sé, ¿por qué no? ¿Por qué no intentar una proyección digital de su obra? ¿Sabes? No sé, no puedo deciros nada más porque todavía no está del todo perfilado, pero sí que seguramente empezaremos con... Él tenía una serie que él llamó Microcosmos, que de alguna manera él fue pionero de todo esto que está ocurriendo ahora, de los NFTs y todas estas cosas, porque a partir de una cara del alma, que él llamaba así a una especie de caras que dibujaba casi sin pensar, que hay muchas de este tipo. A partir de aquí, la persona que le interesaba podía elegir un trozo y ampliándolo de una manera determinada, de una manera horizontal o de una manera vertical o como cada uno gustase, podría obtener un cuadro hecho por él mismo, por esta persona misma. Porque Vigas decía que en cada hombre hay un artista. Entonces, de alguna manera, él quiso compartir su arte con el público en general para que pudiese elaborar su propio cuadro. Entonces, esto es un proyecto que estamos empezando y que se podrá hacer a través de las redes. O sea que no puedo decir nada más porque no sé nada más. Esto ha sido esta mañana y no tengo más información, pero prometo poneros al corriente en cuanto lo sepa. Pues muchas gracias y suena súper interesante porque es precisamente como el rumbo que está tomando el destino del arte actualmente Sí. En relación con la informática y la computación. Sí, cierto. Y como dices, cuánto sentido tiene, ¿no? El contexto de toda la obra tan pionera de Vigas, que le gustaba tanto experimentar y bueno, que anticipó de hecho tantas cosas, tanto a nivel técnico como también de la temática de muchos de sus trabajos, ¿no? Yo siempre Así pienso es. que algo muy bonito de Vigas por Vigas y de Según Origin es la temática ecologista, ¿no? Que bueno, que sabemos que le importaba mucho en vida, pero lo fundamental que está haciendo a día de hoy, ¿no? Tanto a nivel político como también artístico, ¿no? Bueno, Celia, pues queremos darte las gracias. Como decía al principio, era muy importante para nosotros contar con tu voz y tu presencia en este podcast y has compartido mucha información que será de gran interés tanto para quienes nos escuchen porque les gusta el cine y la obra plástica de Vigas Luna, como para futuros investigadores. La ambición de este podcast es servir como fuente en el futuro para futuros investigadores que, como Carolina y yo y otros muchos, investiguen su trabajo y que tengan esta fuente de información. Así que has sido muy generosa con tu tiempo y con todo lo que has compartido. Y bueno, pues te damos las gracias una vez más y hasta la próxima, Celia. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un gusto teneros cerca. Igual, Gracias. Celia. Gracias, Un Celia. abrazo. Un abrazo. Adiós.
Adiós. Pues dándole las gracias una vez más a Celia Orós por su participación en nuestro podcast, el legado cinematográfico de Bigas Luna, en otro episodio especial que espero que hayan disfrutado. Aprovecho para saludarles. Mi nombre es Santiago Foz Hernández, soy el editor y copresentador de este podcast junto a mi colega Carolina Sanabria, la que acaban de escuchar también y que escucharán de nuevo en pocas semanas ya en el próximo episodio, en una entrevista suya con el actor Abel Folk, el padre de Tete en La Teta en la Luna. Estamos deseando escuchar esa entrevista que anunciaremos como siempre en redes sociales. En Instagram nos pueden encontrar como Bigas Luna Tribute y en Twitter nos encontrarán como Bigas Luna Homage. Hasta entonces nos despedimos y les damos las gracias como siempre por su atención.